Argentina ustedes? No, Bueno, me parece perfecto. encerradísimo. Sí, Y no, eso, porque acá, o sea, ayer volvimos a fase 5 acá. Estábamos en fase 1, después fase 3, ¿de pero dónde somos? ¿De dónde estás? de Bellavista. Ah, Pero estamos no, fase 3. acá seguimos en fase 5, pero estamos con aislamiento preventivo sin reuniones familiares ni sociales. Dijeron que este fin de Ah, semana van a cambiar supuestamente la modalidad porque disminuyeron mucho los contagios. Espero que no permitan las fiestas sociales porque fue ahí donde se desencadenó todos los contagios y sí. roguemos que sigamos todo tranquilo, que no haya tanta cantidad por lo menos. ¿Subió algún material usted, profe? No, ahora cuando termine la clase les subo. Ya están Miren que todas, faltan todavía profe. unos cuantitos Puede más. comenzar. Bueno, Cualquier cosita yo voy incorporando a los que vayan entrando porque tengo la compu abierta acá, la sala de espera, ¿sí? bueno, excelente. Muy bien, éxitos. Listo, chau, chau. Chicos, no se olviden que tienen que poner sus caritas con movimiento ahí, no vale la fotito. No hagan la gran Bullrich, no sé cómo se llamaba el diputado, senador que puso su foto en un cartón, no sé qué. Buen día, profe. Le quería Ay, avisar sí, que qué horror. Karen Loguera no va a poder participar de la clase porque está trabajando y ella atiende atención al cliente. Ah, y ahí había otra que iba a tener un bebé este fin de semana, así que tampoco no iba a estar presente, me mandó un mensaje. Así que yo le pongo ya el presente en el caso de ella, porque la verdad que el embarazo es justificadísimo para faltar a una clase. Le van a internar, creo, para hacer, no sé si cesárea o parto normal, pero se internaron este fin de semana. Jacqueline Mendoza, prende tu cámara, tu video. No, profe, mi cámara no anda. Ah, Me dice bueno, me dice que no puedo, no sé por qué. bueno. Entonces cada tanto va a tener que hablar para que sepamos que estás presente. Yo le escucho. Voy a estar Bueno, acá, no se preocupe. bueno, ¿se acuerdan qué tema estábamos charlando ahora en este cuatrimestre? ¿De qué estuvimos hablando, qué estuvimos dando? ¿No se acuerdan nada de la última clase? La médula, profe. Habíamos terminado parte de la médula y comenzamos con qué otro sistema. La médula forma parte de qué sistema. El sistema nervioso central. Nosotros damos sistema nervioso, damos anatomía del sistema nervioso. En la primera etapa empezamos con todo lo que era el sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central nos dedicamos a encéfalo, que habíamos dado cerebro, cerebelo, tronco. Después dimos médula, que era la conexión que va a existir entre el sistema nervioso central, que es la médula junto con el encéfalo, y lo que es la periferia del cuerpo. ¿Se acuerdan que yo le había dado en la primera clase de este cuatrimestre todo lo que eran los sistemas nervioso, digestivo, gástrico, respiratorio, cardíaco? Todos esos son sistemas. El sistema de piel o epidérmico también es un sistema que es el más grande de todos. Entonces, eso yo ya le di en la clase anterior, fuimos bien, ustedes fueron leyendo, creo yo, esos sistemas para poder ir relacionando, y ahí vamos a comenzar con el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es lo que está fuera del central, o sea, lo que está fuera del encéfalo y de la médula espinal. Hay una parte que sale la información del encéfalo o del cerebro, del cerebelo y del tronco hacia fuera de esa masa encefálica, que se acuerdan que era una gran pedazo de sustancia gris y blanca, y la otra parte sale desde la médula, que también es el sistema nervioso central.
Y a partir de allí vamos a entrar a este otro nuevo sistema que se llama sistema nervioso periférico. Vamos a compartir la pantalla. Buen día, profe. Hola. Espera. Este no es. Vamos a poner pues todos los celus en vibrar más, chicos, ¿saben? Cosa que nos llegue la... ¿Ven el dibujito, chicos? Sí, profe. ¿Comienzan? Sí. Bueno. Si alguien nos ve, avisa como para ver si se puede solucionar de alguna manera, entonces van entendiendo. Yo después de que terminemos la clase, les subo todo el power completo. Este es más que nada para explicarles bien lo que habíamos dado y cómo vamos yendo. A medida que quieran preguntar algo que no van entendiendo, me van preguntando para no perder el hilo, porque si no, por ahí guardan como que van a preguntar más tarde y se olvidan, o anotan la pregunta, y después vamos a hacer un tiempito para que podamos hacer pregunta y respuesta. Bueno, como le decía recién, nosotros vamos a hablar hoy del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es lo que está fuera del sistema nervioso central, que era esto, el encéfalo y la médula espinal. Estas dos estructuras eran la masa más importante de todo lo que es el sistema nervioso dentro de nuestro cuerpo. Estas dos estructuras tienen algo característico, que ambos están formados, en realidad protegidos por una masa, una calota, que es una estructura ósea, y las tres meninges, que eran dura madre, pía madre, aracnoide, y todo protegido por un sistema amortiguador, que era el líquido cefalorraquídeo. Tanto el encéfalo como la médula espinal tenían todo ese sistema de protección. Esto nuevo que vamos a dar nosotros ahora es el sistema nervioso periférico, es lo que sale desde el encéfalo y desde la médula hacia el resto de nuestro cuerpo. Esta característica de este sistema es que no tiene un sistema de protección, no hay una estructura ósea que la vaya a proteger y las meninges tampoco. Tienen únicamente una envoltura o una vaina de tejido conectivo que las protege, que las envuelve y que les permite dar cierta seguridad. ¿Por qué? Porque esto, al igual que el sistema nervioso central, está formado por las estructuras celulares del sistema nervioso, que es el axón, principalmente las dendritas, y todo lo que sean los axones, principalmente la parte que estaban cubiertas, ¿se acuerdan de mielina que habíamos dado en su momento? Que teníamos el cuerpo neuronal, que está dentro del sistema nervioso central, y todo lo que son axón, son todo esto que nace de acá. Desde acá para acá son todas vainas axónicas cubiertas de mielina, para darle mayor protección a todos estos nervios periféricos y de esa manera también transmitir la información de una manera mucho más rápida. Puede haber, por ejemplo, en lo que es acá abajo, donde esto forman unas estructuras nerviosas que son los nervios que van hacia las piernas, axones que son mucho más largos que los axones que van acá a la caja torácica únicamente, o los axones que nacen del cerebro y se dirigen únicamente a la cara. También son largos los axones que nacen en los ganglios que están acá al lado de la médula y se dirigen hasta la puntita del dedo. Toda nuestra economía, todo nuestro cuerpo tiene nervios. Nosotros tenemos sensaciones, distintos tipos, pero todas sensaciones en todo nuestro cuerpo. Las sensaciones son todos aquellos estímulos que nosotros se acuerdan que habíamos dado el cuatrimestre pasado, que era todo lo que se iba a la corteza parietal. Todos los estímulos sensitivos o somatostésicos que van desde nuestro cuerpo hasta esta parte del encéfalo, que es el parietal, donde estaban todas las emociones somatostésicas. Dolor, temperatura, presión, ¿se acuerdan? Todo eso va acá. Y nacen acá, en todo nuestro cuerpo, y llega hasta ahí.
Comenzamos entonces con la parte teórica. El sistema nervioso periférico es una estructura que se va a componer principalmente de nervios. Estos nervios son neuronas, donde tenemos los cuerpos neuronales que nacen en el sistema nervioso central y van a estar fuera del cerebro. En este caso te ponen acá cerebro, pero es el encéfalo más generalmente, porque hay estructuras nerviosas que salen del tronco encefálico. Todo lo que tenga que ver, ¿se acuerdan? Con la parte autónoma de respiración, presión, frecuencia cardíaca, el tubo digestivo, nace del tronco. Y todo lo que tenga que ver con estabilidad, con equilibrio, con la posición del cuerpo, con los movimientos, tiene también una conexión con el cerebelo. Y la mayor función principal, que todo lo que sea voluntario, movimiento voluntario, nace del cerebro, principalmente de la región frontal. Por delante del parietal, ahí estaba todo el área motora del cerebro, que era el frontal, junto con también lo que era el área de Broca, que era la parte motora del habla. Entonces, todo lo que nace fuera del encéfalo y fuera de la médula espinal se denomina sistema nervioso periférico, y es lo que va a comunicar el resto del cuerpo con el sistema nervioso central y va a permitir que haya un intercambio de información. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que yo siento por fuera del sistema nervioso central va a entrar al cerebro a través de este sistema. ¿Cuál puede ser esa información? El que yo esté sentada, el que yo tenga la sensación de que tengo una presión en la cola, el que yo tome el mate y tenga el sabor del mate en la boca, eso también es una sensación que está en el sistema nervioso periférico, el que yo tenga ganas de orinar y por ahí me moleste la panza durante la charla y tenga la sensación de que tengo deseos de orinar, bueno, eso también es una función que está en el sistema nervioso periférico, el que si yo tengo cruzadas las piernas llega un momento que se me puede adormecer o acalambrar, también es el sistema nervioso periférico, y le comunica al cerebro o a la médula, depende de la respuesta. Toda la información que nazca en nuestro cuerpo, sí o sí se va al sistema nervioso central, llámese médula o encéfalo. Acá le puse un dibujito como para que entendamos un poquito. Esto que está acá arriba es lo que es el sistema nervioso central. Acá tenemos el cerebro, tendría que estar acá dibujadito, estos costaditos así podría llegar a ser lo que es el cerebelo, y bien acá donde van a ser la médula, el tronco encefálico. La médula es una proyección del tronco encefálico, o acá dice tronco cerebral. Acá, dentro de esta estructura más chiquitita, cerca del cráneo, vieron como que ahí parecen unos nervios chiquititos, que son los nervios, los pares craneales. Los pares craneales, si bien nacen en el cerebro, o en el encéfalo, en el tronco encefálico, también forman parte del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque el cuerpo de esa neurona que forma el ganglio, el sistema nervioso, el par craneal, la neurona está en el cerebro, pero la prolongación o el axón está por fuera. Y después tenemos todo lo que es la columna. Los ganglios, las cervicales, que son los que están acá en la estructura del cuello, que ya forma parte de la médula, por supuesto, son los cervicales. Después acá tenemos los torácicos, los lumbares, los sacros. Estas son las vértebras de la médula espinal que van a dar origen a nervios. Cada vértebra está dentro de ella, hay una parte de médula que da origen a dos pares de nerviosos, uno derecho y uno izquierdo. Cada lugar, cada medio cuerpo, cada media hemicuerpo nuestro está rodeado o está cubierto, está inervado por una metámera de esa médula espinal. Una derecha, una izquierda. El nervio que nace acá no se da toda la vuelta y me inerva de este lado, no. Este nace acá y termina en la línea media del abdomen, o en la panza, digamos, en el tórax. El que nace de este lado da toda la vuelta y termina en la parte media también del hemitórax. Cada uno inerva una parte. Y después hay zonas donde se forman aglomeraciones de nervios que son los que van a dar origen a los nervios de la mano y aglomeraciones que van a dar origen a los nervios de los pies. Y los nervios chiquititos de acá van a dar origen a todo lo que sea la inervación o la irrigación de esto que es toda la parte pélvica. Y acá les dicen los nombres de cómo se llaman. Nace un nervio acá a nivel del brazo, que este es el plexo braquial, nace el plexo braquial, vienen los nervios, tenemos un nervio que es radial, mediano, cubital, y tenemos los nervios que van a ir a la mano. Y al igual también se dividen hacia nervios principales y nervios más chiquititos a nivel de las piernas. Esto es para cuando ustedes dicen, le duele la ciática nace acá,
pero se dirige hacia toda la pierna. Esto que está acá abajo es tibia. ¿Por qué? Porque el hueso que está acá se llama tibia, entonces para que sea más fácil la nominación, normalmente se le pone casi siempre el nombre del hueso que está cerquita, para que tenga parecido, o del músculo que está al lado, para que sea más fácil recordar, para que no tenga todo tan distintos nombres. Y después tenemos los nervios de la planta de los pies. En la planta de los pies hay menos estructura nerviosa que la mano. ¿Por qué? Porque la mano tiene mucha mayor función que lo que tiene la planta de los pies. Pero no por eso deja de ser importante. El tener alguna alteración de la inervación va a hacer que yo pierda cierta función a nivel de todo lo que es mi extremidad. El sistema nervioso periférico se va a dividir en dos sistemas principales. Uno es el somático y el otro es el autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso somático, el periférico somático? Es el que se encarga de la información tanto sensorial, o sea, la información que el cuerpo recibe, eso es sensorial, es la información que llega de afuera hacia el sistema nervioso central, o del estómago, del vientre, de los órganos nuestros, hacia el sistema nervioso, y la respuesta de esto. Y aparte tenemos un sistema nervioso periférico autónomo, que es el responsable de todas aquellas funciones involuntarias que nosotros tenemos, que yo lo había dicho recién. Todo lo que sea con la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión, el tubo digestivo, todo lo que es la fabricación de la orina, la fabricación de las heces, de las glándulas que tenemos por dentro también, ya sean las glándulas de la boca, que es por ejemplo las salivales, las parótidas, las submaxilares, las tiroides. A nivel torácico tenemos todas las glándulas que están alrededor de los pulmones, que sirven para lubricar y para fabricar mucus, para que cuando tenemos cualquier cosa siempre esté bien lubricado nuestro tubo digestivo también. O sea, son glándulas anexos que van a ayudar a la función de un órgano. Y todo eso forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Autónomo quiere decir solo, fabrica solo, trabaja solo. Yo no soy consciente de que esta función se está realizando en este momento. Y trabaja todo el tiempo, en mayor o menor fuerza trabaja, con mayor o menor estímulo durante el día. Este estímulo de este sistema nervioso periférico autónomo va a estar regulado a su vez, por otra estructura que está dentro de ese mismo sistema, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático estimula todo y el parasimpático inhibe, depende de qué es lo que se va a necesitar, que vamos a explicar más adelante. Pero lo importante que ustedes sepan es que el sistema nervioso periférico es el sistema que está por fuera del encéfalo y la médula. ¿Qué forma parte de esto? Todos los nervios que se encargan de inervar o de llevar información del resto del cuerpo que no sea encéfalo y médula. ¿Qué información? Toda. Todo lo que sean estímulos que vienen de afuera, que nacen por fuera y que van al sistema nervioso central, y toda la respuesta que da el sistema nervioso central y sale del cuerpo, ya sea a los músculos, a la glándula, a la piel o a donde sea. ¿Y qué es el sistema nervioso periférico autónomo? Es la otra parte que se encarga de todas las funciones involuntarias del cuerpo. ¿Vamos entendiendo más o menos hasta ahí, chicos? Igual después yo le puse un dibujito, le agregué bastantes dibujitos así generalizados, para que vayan entendiendo, porque por ahí cuesta un poquito. Después igual vamos a dar como una síntesis de cómo se va dividiendo. Esto es como, se hace un arbolito. Hay un sistema nervioso, se divide en dos, en central y periférico. El central se divide en encéfalo y médula. Por el otro lado, el periférico se divide en somático y autónomo. El autónomo se divide en simpático y parasimpático. Esa sería como la escalerita. ¿Cuáles son las funciones que tiene este sistema de periférico? Es conectar entre el encéfalo y la médula con todo el resto del cuerpo. ¿Con qué? Con los órganos, con las extremidades, con la piel. Va a permitir o va a posibilitar que desde el encéfalo o la médula se envíen y se reciban información del medio, lo que va a permitir que nosotros estemos recibiendo estímulos constantes del medio y que podamos reaccionar ante esos estímulos. Porque difícil sería, por ejemplo, todos ustedes están en este momento recibiendo estímulos visuales y estímulos verbales, que son lo que yo le hablo. Entonces, todos esos estímulos ustedes los perciben por el sistema nervioso periférico, que va a llevar esa información hacia su sistema nervioso central. Que cuando yo le pregunto algo, trabaja en el cuerpo neuronal y dice, bueno, acá me sale esta respuesta o no me sale, o no me acuerdo de nada y no respondo.
las otras funciones que tiene el sistema nervioso, va a permitir la activación muscular, va a permitir el movimiento de todos los músculos, ya sean voluntarios o involuntarios. ¿Dónde se trabaja o dónde se larga el estímulo, la respuesta para los movimientos involuntarios? Que eso ya vimos en la clase pasada. ¿Dónde nacen los estímulos o las respuestas involuntarias? Respuesta a la 1, respuesta a la 2. El tronco. H. Vale. Todo lo que sea involuntario, ¿dónde nace? ¿De la médula? De la médula, muy bien, porque no se toma conciencia, es una respuesta involuntaria. Entonces, la que trabaja ahí, la que va a tomar acción o la que va a ejecutar va a ser la médula. Y ese movimiento, esa respuesta motora involuntaria, ¿cómo se llamaba? Yo, por ejemplo, toco la bombilla y me quema. ¿Cómo se llamaba eso? La respuesta rápida, involuntaria. Reflejo. Claro, el arco reflejo. Esa es principalmente la función involuntaria más importante que tenemos nosotros, que es la respuesta desde la médula. El cerebro no toma trabajo, no trabaja y no participa ahí. Pero sí puede, en el caso de que ese estímulo sea lo bastante intenso, también puede llegar a subir nuevamente la información. Eso obviamente lo va a decidir ya la médula cuando va a depender la intensidad del estímulo. Por ejemplo, si a mí me quema suavecito algo, yo saco rápidamente ese estímulo. Si es muy intenso y permanece quemada la piel, esa respuesta sí va a llegar al sistema nervioso central y va a producir ese dolor. El dolor va a nacer como una respuesta del sistema nervioso central y yo voy a tener que hacer algo para que no se haga la ampolla, para no se lastime más. ¿Por qué? Porque ese estímulo que fue cortito se transformó en algo más permanente. Después lo otro es, el sistema nervioso periférico cumple un rol básico que es asegurar el mantenimiento y tratar de mantener estable todo nuestro medio interno. De este va a depender todo lo que tenga que ver con la respiración, la digestión, la salivación, que son funciones importantes. Por ejemplo, si ustedes en este momento sienten olor a milanesa, ¿qué les pasa? ¿Qué sienten? Olor, por ejemplo, que ven, que perciben el olor de la milanesa. De comer. Ganas de comer. Les dan ganas de comer, y cuando le dan ganas de comer algo que es rico, ¿qué les pasa a ustedes en la boca? Salivan. Salivación. Salivan. Salivamos. ¿Y ustedes pueden controlar esa saliva? No. No, la tragan. Pero igual la saliva se fabrica mucho porque hay un estímulo de algo que a mí me resulta agradable porque aprendí que la milanesa es rica, entonces por el olor de la milanesa yo salivo. Esa es una respuesta involuntaria. Si bien yo al comer el gusto, que también es un estímulo involuntario, la masticación es voluntaria, todo lo que sea después que yo trague y ese bolo que se forma rodeado de saliva para poder formar el bolo alimentario, está rodeado de saliva, que es una función involuntaria, que va a estar a cargo de este sistema nervioso periférico autónomo, que yo no me voy a dar cuenta porque es algo involuntario. Esas son las funciones que nosotros podemos tener. Y algunas de estas funciones pueden pasar a ser conscientes, otras no. Por ahí uno tiene la sensación de la saliva, traga y pasa desapercibido porque no se dio cuenta que tenía, qué sé yo, excepto que esa salivación sea abundante, entonces ahí sí, o por ahí estamos, y cuando vas a poner la comida, alguna cosa que te resulta de mucho placer poner en la boca, a veces que sí, que por el costado salivas, entonces bueno, ese sí ya se transforma en voluntario, porque tenés que ahí te das cuenta y tragas, pero si no, es algo involuntario. Entonces no nos percatamos ni estamos todo el tiempo pensando que estoy fabricando saliva porque esta comida me gustó o no me gustó. Otras funciones que tiene el sistema nervioso periférico es la respuesta a la huida o a la lucha. Que esto es un mecanismo de defensa que está en nuestro sistema nervioso, viene en la parte más guardadita de nuestro sistema nervioso, más precario, aquel que recién que fue al inicio de la generación de lo que es el sistema nervioso, nació esto, que es el de lucha o huida, que era el de los animales, es el primer cerebro, que es lo que tiene que ver con todo lo que es la amígdala, que es el estímulo de supervivencia, el estímulo que está relacionado con el sobrevivir. Entonces, en respuesta al sobrevivir, que es un estímulo del tronco encefálico y de la parte baja del cerebro, tiene el estímulo de huida y de lucha, que esto también es del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque si yo voy a huir, yo tengo que preparar mi cuerpo para poder escaparme. Yo no puedo, por ejemplo, cuando huyo, no puedo estar
haciendo pis o haciendo caca o masticando o tragando, no. Se rompe, se inhibe todas esas funciones, se disminuye todo y el cuerpo se prepara para poder escaparse. Y manda mayor cantidad de sangre, de irrigación, de glucosa y de oxígeno a aquellas estructuras que van a participar en la huida. Por ejemplo, los músculos, es uno de los que va a participar porque tengo que correr, es la parte respiratoria porque tengo que oxigenarme más rápido, y es la parte cardiovascular porque tiene que mandar sangre más rápido para que yo pueda huir tranquilamente. Frena el tubo digestivo, frena lo que es todo el trabajo por dentro, y trata de compensar o darle más energía, más sangre, más oxígeno a aquellos órganos que yo voy a preparar para la huida. Obviamente eso está regulado todo por el sistema nervioso autónomo. Yo no coordino eso, yo no trabajo eso. Yo sí por ahí tomo conciencia de que tengo que salir a correr o tratar de correr más rápido cuando tomé conciencia del peligro. Pero la primera respuesta es automática. Aparece un perro, rápido me freno, puedo ponerme sudorosa, puedo ponerme pálida, comienza la taquicardia, comienza la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, me contrae todo el cuerpo para poder prepararme para la huida, y ahí puedo huir. Eso es una función del sistema nervioso periférico. O la lucha, también lo mismo. Freno todo, recargo los músculos de los brazos, recargo los músculos de las piernas, para poder tratar de pegar, de golpear o de defenderme o de hacer fuerza para tratar de vencer a eso que me está en ese momento poniendo en peligro. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de niños autistas, por ejemplo, que Sí. mayormente no tienen como sensibilidad al dolor y esas cosas. No. Tienen sensibilidad al dolor y tienen sensibilidad a todas las respuestas. Sí tienen sensibilidad y tienen igual que cualquier persona. Por ello lo que hacen es tener una reacción distinta únicamente. Porque mi nene, por ejemplo, por ahí se golpea o algo y no, ni reacciona. Sí. Entonces creemos que él no siente. No, sí siente. El sistema nervioso de ellos están también igual preparados como nosotros. Lo que tiene es que ellos tienen una respuesta distinta al estímulo. ¿Por qué? Porque ellos, esa relación, esa mirada es distinta. Ellos no comunican de una manera como otros chicos por ahí que con llanto, con gritos, con escándalo, con lo que sea. Ellos comunican de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ellos esa conexión entre la relación interpersonal es lo que está alterada. No es porque tengan disminución del dolor. Ellos sienten el dolor, pero la manifestación o la reacción de ellos es distinta. Profe, por ejemplo, mi hermano se hace así todo el tiempo, hasta que le pusimos un casquito. Él quiere ponerle que le digamos que no, él reacciona de esa manera. Sí. Y no, se golpea fuertísimo y no hay manera de controlar hasta darle eso que quiere, digamos, pero no le duele, o sea, tampoco tiene reacción a llorar, nada. Lo que pasa es que eso es acostumbramiento. Vos probabas a pegarte todo el tiempo así, vas a ver que vos dentro de un tiempo también es como que te acostumbras a eso. A ver cómo te explico. Cuando ustedes se depilaron por primera vez con cera, dolió muchísimo. Después se siguieron depilando con cera y fue el cuerpo adaptándose. Bueno, acá es lo mismo. Ellos cuando recién empezaban a golpearse o a hacer una reacción, reaccionaban y por ahí el golpe era más suavecito. Después, a medida que va aumentando la intensidad, el acostumbramiento, la rutina, comienza como un periodo de adaptación distinta. Y más, pueden llegar en algunos momentos, cuando esos golpes para él no le da respuesta, golpearse contra algo que sea más contundente, una pared, una puerta, lo que sea. Por eso en lo posible, trata uno siempre, cuando son chiquitos, para ir de inhibir ese estímulo, pero cuesta mucho, porque es como un mecanismo de defensa de ellos, de comunicación y de reacción. Es difícil por ahí manejarlo. Por ahí cuando son chiquitos, por ahí uno dice, no, pero no le duele, hace despacito, y bueno, es como que deja que pase, y a medida que uno va permitiendo eso, se va exacerbando y se va creciendo. Pero es un mecanismo también de adaptación nuestro. O sea, es como que, así, cuando ustedes se depilan las cejas, también, la primera que se depilaron cuando eran adolescentes le dolía, después con el tiempo se van acostumbrando y deja de doler. Bueno, acá es lo mismo, es una adaptación del cuerpo, va creando una cierta tolerancia. Pero duele, les duele, les molesta, igual que el estímulo doloroso de ellos es igual que el nuestro. Tienen distintos tipos de reacción a ese estímulo únicamente. ¿Sí? ¿Hay otra preguntita, no? O sea que después si siguen depilando no le va a doler más.
Las otras informaciones son las que se transmiten desde el entorno al cerebro o al encéfalo. En este caso, las respuestas o los estímulos se originan afuera. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dado en médula que teníamos dos tipos de conexiones? Uno que era aferente, que es lo que entra de afuera al cuerpo, y la eferente, que es lo que sale en forma de respuesta. Acá también es lo mismo. Acá hay un intercambio de información entre lo que es la economía, todo nuestro cuerpo fuera del encéfalo y de la médula, y lo que es el sistema nervioso central. Toda esta información, este intercambio, sí o sí tiene una conexión, que es el que la información sea recibida por un receptor, perdón, cuando valga la redundancia, que un receptor incorpore esa información y una respuesta motora que ejecute esa acción, la que sea una respuesta motora o sea una respuesta autónoma, sea el moverme y salir a correr, o sea el ir al baño a hacer pis, o el que comience a salivar, o que comience a transpirar, o que comience a aumentar la frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria. Todo aquello que sea un estímulo que yo incorporo va a llevar una respuesta, sí o sí, que esa respuesta puede llegar a ser consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque es una manera que tiene nuestro sistema nervioso de protegernos. ¿Por qué? Porque si yo no recibo, por ejemplo, el olor del humo, puedo morirme sin sentir la sensación esa del olfato de que hay humo y que yo tengo que prepararme para la huida, o ver el humo y tratar de escapar, o sentir o percibir el olor a gas y tratar de ver de dónde es ese olor para poder controlar, ir o huir, en el caso que yo necesite irme de ese lugar. El sistema nervioso reacciona a todo aquel estímulo que venga de afuera, ya sea como un estímulo de vivencia o de supervivencia, en el caso que esté en riesgo nuestra vida o nuestro cuerpo. Entonces, los sistemas nerviosos están preparados para tomar decisiones que pueden ser simples, como por ejemplo, retirar la mano porque me quemé con el fuego, respuestas que sean complejas, salir a correr, agarrar la pava, cebar, tomar el mate. O sea, está preparado para hacer todo tipo de estímulos. Yo, por ejemplo, cada tanto que hablo, tomo un mate. ¿Por qué? Porque me comienza a faltar, a secarse la lengua por el aumento del movimiento. Entonces necesito humectar para no empezar a toser o para poder seguir hablando. Entonces, bueno, ese es un estímulo que las amígdalas que están dentro de la boca te dan como un estímulo al cerebro y le dicen, mire, acá está faltando agua, tenemos que incorporar algo para que podamos seguir charlando y no se ponga la boca pegajosa y pueda uno seguir con el discurso. Siempre, siempre que la respuesta sea compleja, participa el cerebro o participa el encéfalo. Únicamente aquellas respuestas que son simples y sencillas pueden no participar. Siempre que la respuesta que participa el cerebro es más compleja. No necesariamente quiere decir que sea consciente o inconsciente. En algunos casos el cerebro participa y esa respuesta es consciente, yo me doy cuenta de eso que hice, y en otros casos participa y yo todavía no tomo conciencia de qué es. ¿Cuándo no soy consciente de esa respuesta? Cuando en lugar de participar el cerebro, por ahí participa el tronco encefálico o el cerebelo. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso periférico? Esta es la otra parte importante. Te habíamos dado que el sistema nervioso central tenía dos estructuras importantes: encéfalo, médula. Dentro del encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal con todas sus partes. Su parte principal, la de arriba, que era la cervical, la torácica o dorsal, la lumbar, la sacra y la coxigia. Ahora vamos a lo que es el sistema nervioso periférico. Acá tenemos también estructuras que forman parte de este. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos los pares craneales o los nervios craneales, que ¿qué son estos? Son nervios que nacen dentro del cráneo, por eso se llaman así craneales. Dentro del cráneo, ya sea de la parte del cerebro o de la parte del tronco encefálico. No nacen del cerebelo, nacen del tronco y del cerebro. Por ejemplo, y los nervios espinales, que son los que nacen de la médula espinal. Otros que forman parte del sistema nervioso periférico son los ganglios nerviosos. ¿Se acuerdan que yo cuando le mostré el otro día la médula, para entrar la información a la médula pasaba por el ganglio que estaba al lado de la médula, llega la información al ganglio y ahí recién ingresa a la médula, que puede viajar hacia el cerebro
o puede directamente hacer conexión con la neurona motora y dar la respuesta sin que participe el cerebro. Ese ganglio que está en el costadito de la médula también forma parte del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque en los ganglios hay cuerpos neuronales. ¿Qué son los cuerpos neuronales? Son los cuerpos, los somas de la neurona que van a dar una respuesta. Esos son estímulos que vienen desde la periferia, van al ganglio, el ganglio ahí tiene un cuerpo neuronal que va a mandar otro axón que va a entrar a la médula, o que va a ir hacia arriba o hacia abajo, o va a ir a la médula, a la neurona interconectora, se conecta con otra neurona, y esa neurona puede salir por el asta anterior y dar la respuesta motora. Esa es la función de ello. Entonces, ¿cuáles son nuestras estructuras grises que tenemos en el cuerpo? En el encéfalo tenemos todo por fuera, lo que es sustancia gris. En la médula tenemos por dentro lo que es sustancia gris, y en los ganglios, nerviosos o los ganglios finales tenemos nosotros también dentro de ello sustancia gris, que son porque hay cuerpos neuronales. Siempre que hay cuerpo neuronal hay sustancia gris. Siempre que hay sustancia gris hay una función de trabajo o de hacer o de realizar una interpretación y dar una respuesta. ¿Por qué? Porque el cuerpo neuronal es el que metaboliza ese estímulo que recibe para poder dar una respuesta. Profe, y en el traspaso ese que va adentro, la sustancia gris, ¿la blanca queda por fuera o ya Sí. Cuando tenemos el cerebro, ¿usted ve mi cara o no? ¿O se ve únicamente la pantalla? Sí. No se ve. Se ve No, la cara. su cara. Sí. Cuando tenemos el cerebro, tenemos así el cerebro. Esto que es todo que es mi mano es sustancia gris. Mi mano es sustancia gris. Cuando va a bajar a la médula, esta sustancia gris se achica y pasa a la médula. ¿Se acuerdan cuando teníamos la decusación? Ahí se cruza y pasa la sustancia gris a ser de adentro de la médula y hasta que termina. Todo eso se transforma en ese pedacito. El cerebro, ¿se acuerdan que era sustancia gris por fuera? El cerebro, el cerebelo tenía fuera. Cuando eso se entra la información y va a la médula, pasa a ser, ingresa a ser. Nunca se interrumpe esa información. No es que se corta acá la sustancia gris, se corta acá, no. Viene por afuera, va a la decusación y ingresa dentro de la médula. La sustancia gris del cerebro pasa a ser como una continuidad de la sustancia gris de la médula. Lo que cambia es la posición únicamente, pero no hay una interrupción. Sí, pero la blanca, le preguntaba. Y la blanca lo mismo, así como la gris pasa a ser de adentro, al revés. Afuera. Adentro tenemos, en el cerebro, en el encéfalo tenemos la sustancia blanca. Cuando viene así, la sustancia gris se va entrando, esta va saliendo y queda por fuera. Y va cubriendo por fuera. ¿Por qué? Porque la sustancia gris es transmisión. Ellos no fabrican respuesta, transmiten únicamente la respuesta que fabricó la gris. La gris es la que elabora la respuesta, la que recibe el estímulo concreto y elabora la respuesta. Y la blanca va a transmitir. Entonces el ganglio, que está también al lado de la médula, va a recibir el estímulo de afuera. Va a recibir que se pinchó el pie, que le aprieta el zapato, que le sacó una ampolla, que tiene frío en el pie, que tiene calor, que está transpirando, que se hizo pis, que tiene algo caliente, que se sentó arriba de una chinche, de algo que le pinchó, que le lastimó. Eso recibe el de afuera. Viaja, el ganglio recibe el estímulo y dice, este es un estímulo doloroso, este es un estímulo térmico, este es un estímulo, por ejemplo, de calor, te dice qué estímulo es y va a ver qué respuesta tiene que dar. Entonces el ganglio va a dar la respuesta y ahí va a ver con qué neurona se comunica, si con una neurona que va a viajar al cerebro o con una neurona que va a salir directamente y que dar la respuesta. Y después esos ganglios que están a los costados de la columna tienen pares nerviosos. Forman parte de pares nerviosos. Como habíamos dicho la semana pasada, tenemos 12 pares craneales y tenemos 31 pares nerviosos espinales o raquídeos, como ustedes le quieran llamar, que son los pares que salen de la columna o que salen de la médula espinal. Entonces tenemos los 12 craneales, que ya vamos a ver, porque en las próximas diapos dice cuáles son los pares craneales, que vamos a saber cuáles son, y los 31 que nacen de la médula. En total tenemos 43 pares de nervios que forman parte, los 43 pares de nervios forman parte del sistema nervioso periférico. Ningún par nervioso forma parte del sistema nervioso central. Nacen en el sistema nervioso central, pero salen al sistema nervioso periférico. ¿Está clarito esa parte, chicos? Después vamos a ver que
Los craneales se van a dividir en sensitivos, motores y mixtos. Y los periféricos raquídeos o vertebrales o espinales, como le quieran llamar, todos los 31 pares son mixtos. Ellos no son o motores o sensitivos, son todos mixtos, los 31 pares. Los 12 cerebrales o craneales sí son o motores o sensitivos o mixtos. Ahora cuando vamos viendo los 12 pares, yo le voy diciendo cómo son las sensaciones de estos pares craneales. Entonces, que queden claro eso. Las partes del sistema nervioso periférico son los nervios craneales, los nervios espinales, los ganglios nerviosos. El sistema nervioso periférico está formado entonces por eso, por los nervios craneales, espinales y los ganglios nerviosos. Ahí está un dibujito, más o menos para que puedan interpretar qué es lo que estamos hablando. Estas dos estructuras, que es lo que yo les decía, lo que está en el medio del cuerpo, que es el encéfalo y la médula espinal, son el sistema nervioso central. Y todo esto que nace de acá, que son estos, que se ven acá en la parte de la cara, que van a ser en la parte del cuello, en la primera porción de la médula, todo lo que sale de acá son los pares craneales. Casi todos los pares craneales salen del tronco encefálico o de la base del cerebro. Y acá van a salir 12 pares craneales. 12 pares quiere decir que hay 12 nervios derechos y 12 nervios izquierdos craneales. Así como en la médula hay 31 pares, 31 nervios izquierdos y 31 nervios derechos. No son 31 en total, son 31 pares, un derecho y un izquierdo. Son 12 pares, un derecho y un izquierdo. Vale la aclaración porque me van a decir que hay uno solo. Y acá tenemos los nervios. Dentro de los 31 nervios que tenemos, nosotros vamos a tener nervios que son los espinales, que van a formar los plexos. Los plexos pueden ser entéricos, plexo braquial, plexo entérico que viene acá, y plexo crural. El plexo braquial van a ser de la cervical y las primeras torácicas o dorsales, y van a venir a todo lo que sea brazo. Esto es brazo, esto es antebrazo, muñeca y mano. Lo que son los plexos entéricos son plexos que van dentro del cuerpo, o sea, van a las vísceras. Acá te muestra un pedacito de intestino. Todo lo que está acá adentro está inervado por los plexos entéricos, que son plexos nerviosos que se encargan de la inervación de los órganos del abdomen. También hay plexos que se van a encargar de la inervación de lo que sea toda la caja torácica, respiratorio, corazón, circulatorio que esté adentro, y todo lo que sea acá en la división, que es el diafragma. Todos estos nervios que nacen en la parte torácica son los que van a inervar acá en los costaditos a los órganos que están allegados. Después vamos a tener acá en la parte púbica, prácticamente, cuando ya van a hacer la cola de caballo, también un plexo que va a inervar a todo lo que sean los órganos sexuales y los órganos urinarios, que no tienen la misma inervación. Una inervación son para el sistema nervioso urinario, y una inervación para el sistema urinario, y otra inervación es para el sistema sexual. No tienen la misma inervación porque son diferentes tipos de estímulos. Después tenemos los ganglios, que también forman acá en los costaditos. Este que está acá, por ejemplo, puede ser como un ganglio, que van a estar a los lados de los nervios raquídeos, y son los que van a recibir la información. Y después tenemos todo, también forma parte del sistema nervioso periférico, los receptores. Son lugares donde vamos a recibir los diferentes tipos de estímulos. Todo esto que está acá en verde son sistema nervioso periférico. Los nervios craneales, los nervios espinales. Estos nervios espinales forman plexos que pueden ser braquial, entérico, crural, y los ganglios, que son aledaños al nervio, y los receptores sensoriales, que son los que van a recibir los estímulos externos para llevarlos hacia adentro. ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos? ¿Entienden esta parte? Yo sé que son muchas palabras nuevas y que cuesta un poco, por eso le puse por ahí, después de cada cosa de información escrita, unos dibujitos como para ir explicando y que puedan entender un poquito mejor. Profe, disculpe que le haga la pregunta. Veo que está grabando esto. Sí. ¿Usted va a dejar en plataforma? Sí, el profe Juan le va a subir a la plataforma la clase. ¿En la otra clase el profe dejó, profe? Sí, subió. Costó mucho bueno. subir porque es pesado nomás, porque es muy largo. Porque se acuerdan que nosotros cuando dábamos antes,
Claro, ¿se acuerdan cuando dábamos antes? Dábamos en partes la clase porque yo no tengo el sistema de clase completa. Entonces el Sí. instituto nos manda el Zoom a través del instituto, entonces podemos dar la clase de 1 hora y media. La pasada duró 1 hora 50, o sea, ya nos pasamos mucho en la hora, y por eso es muy pesado para que suban, tarda mucho en cargar para poder después subir a la plataforma. Pero sí se subió, más tarde, pero se subió. Vale, Va a dar de vuelta la explicación. Después, en todo caso, cuando Bueno. ustedes tengan el Power la clase, por ahí pueden ir repitiendo el cuadrito y pueden ir escuchando. O de última, algunas cosas más importantes, para algunos dibujitos pueden imprimir para repasar ustedes cómo es. Entonces, la única manera de que grabe es repasando. Dice en neuropsicología que uno, para poder aprender a escribir sin errores, tiene que escribir por lo menos 5 veces una palabra correctamente para que el cerebro aprenda cómo se escribe. Bueno, si dibujan o repiten varias veces el dibujo, van a aprender cómo está formado el sistema nervioso y cómo se va dividiendo. La única manera de saber cómo se forma es repitiendo. Lamentablemente, la escuela de antes, las que nacían a aprender de memoria y de repetición, es mejor que la escuela de ahora de leer nomás así rápidamente, someramente. La repetición va a permitir que se grabe. ¿Por qué? Porque hace como un estímulo constante al cerebro que hace que se grabe la información. ¿Eh? Sí. Sí. Para que ustedes pues practiquen. Entonces yo acá le puse así. Sistema nervioso central tenemos 2. Encéfalo, médula. Sistema nervioso periférico, tenemos los pares craneales, los nervios espinales, los plexos, que están formados por estos nervios, los ganglios, que están pegaditos a la médula espinal, que son los que reciben la información, y los receptores, que son los estímulos que están acá, los que son corpúsculos nerviosos o corpúsculos de axón, que va a recibir la información a nivel periférico para poder llevarlo hacia adentro del cuerpo. Acá está la otra parte que forma parte del sistema nervioso periférico, que es la que nace del encéfalo, que es la que nace del cerebro y del tronco encefálico. Así como yo le decía, son 12 pares. Acá tenemos, por ejemplo, estos 2, que son el olfatorio. El olfatorio tiene la característica que no nace ni en el cerebro, ni en el encéfalo, ni en nada. Nace en la mucosa de la nariz, nace acá arriba. ¿Vieron que cuando ustedes por ahí se meten en la pileta y le entra agua y le pica acá arriba en la nariz? Bueno, esa es una mucosa que tenemos nasal, que es donde recibe los estímulos olfatorios, y es una membrana nerviosa. Ahí nace el nervio olfatorio, no nace en el cerebro y sale nada, no, nace ahí, nace en la mucosa por arriba de la nariz e ingresa al cerebro, donde se va a dar la información allá a nivel del parietal para decirle qué olor es el que yo sentí. El olfatorio, es un par craneal sensitivo. ¿Qué quiere decir? Que percibe información, no saca información. Él percibe que el olor es agradable, desagradable, a perfume, a frito, a salsa o a lo que sea. Es un estímulo sensitivo. Percibe acá a nivel de la mucosa nasal o a nivel de la membrana nasal el estímulo y va a hacer entrar este estímulo al cerebro. Después tenemos otro, el nervio óptico. El nervio óptico va a nacer acá. Acá tiene la función porque esto es el ganglio óptico. ¿Dónde van a hacer la información? En lo que es la retina. Miren que nosotros tenemos el globo ocular, que es la pelota que ustedes ven acá, que es el globo. Acá tenemos el iris, la córnea, tenemos los líquidos, todo lo que está dentro. Pero bien en la parte posterior tenemos una membrana que es nerviosa, que es la retina. La retina son los nervios que están en el ojo y son los que perciben los estímulos. El estímulo que percibe la retina le va a mandar ¿a dónde? ¿A qué parte del cerebro se va el estímulo ocular, visual? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué estructura o qué parte del cerebro se encargaba de la visión? ¿El occipital? Muy bien, el occipital. Prácticamente todo el lóbulo occipital se encarga de lo que es la visión. Muy bien. Todo, ¿se acuerdan que teníamos un área de visual primaria, secundaria y de conexión, que mandaba la información a otros lugares del cuerpo para ver si era una mesa, una silla, lo que yo aprendí o lo que me habían dicho? Entonces, nace acá en el ganglio óptico y se va la información hacia atrás y llega hacia acá atrás. Este no, porque este es el cerebelo. Va hacia acá atrás, que es el occipital. Ese también es un nervio, un par craneal
sensitivo, recibe estímulo sensorial, no da una respuesta. La respuesta nosotros la fabricamos acá atrás. Este recibe un estímulo que es en este caso el lumínico. A través del estímulo lumínico recibe si es sombra, si es oscuridad, si es luces o si está dibujado en la retina en ese momento para poder diferenciar los diferentes estímulos que recibe. Y yo, una vez que aprendí, cuando soy chiquito yo puedo ver cualquier cosa, pero no relaciono. Pero cuando soy chiquito yo veo siempre esa cara de mi mamá, supongamos, escucho esa voz, que es la voz que me gusta, ese olor que tengo de mi mamá, entonces yo aprendo que ese olor, que esa imagen, todo es mi mamá. Aprendí, grabé, guardé, y yo con el tiempo voy sabiendo así. Así como aprendí lo de mi mamá, aprendo todos los estímulos, porque yo vi esto que tenía 4 sillas, no sé, 4 patas, perdón, no sé lo que es, y alguien me dijo que era una silla. Entonces, a través de la visión, yo aprendí y le di un nombre a esa estructura. Bueno, acá es lo mismo. El estímulo yo lo recibo a través de la parte visual. Va acá, y lo voy a guardar acá, en el occipital. Y el occipital va a venir un día y va a decir acá, al temporal, ¿qué es esto que yo vi? Ah, no, esto es una silla, porque te acordás que tu mamá te dijo que una silla. Bueno, el temporal va a decir que sí, que es una silla, y a mí me pueden preguntar, ¿qué es esto? Y va a decir el Broca, que está acá adelante, esto es una silla. Todo y todas unas conexiones de asociación dentro del cerebro que trabajan todo en su conjunto. No hay una parte del sistema nervioso que trabaje solo. Todos trabajan con todo y se interrelacionan. Y para pasar la información de un lado a otro, se pasa a través de la parte media del cerebro. Después tenemos otro par craneal que tiene que ver con motor, movimiento. O sea, este es un par craneal que se encarga perfectamente, únicamente de movimiento, que es el oculomotor. ¿Qué hace el oculomotor? Va a permitir los movimientos del ojo. Va a permitir que el ojo pueda moverse en diferentes estímulos. Por ejemplo, y que yo pueda, por ejemplo, parpadear, cerrar, girar la mirada, sin mover la cabeza, mirar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Permite los movimientos del ojo. Al igual que el cuarto par, que también es troclear, que también se encarga o ayuda en lo que es la visión, y el abductor, que lo que va a permitir es mirar hacia afuera. Por ejemplo, el abductor lo que hace es abducir, saco la mirada. Quiere decir, por ejemplo, que yo miro hacia el frente y puedo tratar de mirar con este ojo hacia el lado de mi oreja, digamos. Eso es abducir, es mirar hacia afuera. Y con este otro ojo puedo abducir hacia el otro lado. Es muy difícil que uno pueda abducir hacia la derecha o la izquierda. Esas son muy poquitas personas, que ya es una cara genética que tiene la capacidad de desviar los ojos y poder mirar hacia ambos lados. Es como que uno sea visco, digamos, y que tenga dos visiones, que modifique la visión del ojo hacia ambos lados. Pero lo ideal, lo normal es que si yo voy a abducir este ojo para decir, bueno, a ver qué hay a mi derecha, entonces miro hacia el lado y el otro ojo continúa con este. Y si yo miro hacia el otro ojo continúa. Eso es abducir, es mirar con el ojo hacia la oreja, digamos, o hacia afuera. Esos son nervios motores, se encargan de movimientos del ojo. Y el óptico es sensitivo, o el segundo par craneal es sensitivo, recibe el estímulo de la visión. Después tenemos el trigémino, que es el quinto par craneal. ¿Qué hace el trigémino? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver, esto es uno mixto. ¿Por qué? Porque se encarga de la sensibilidad de la cara. Si a mí me acarician, por ejemplo, él percibe la sensación de caricia en la cara. Si a mí, yo estoy masticando, yo siento la sensación de movimiento, esa es una función motora. Y la sensación, por ejemplo, del gusto, que está por dentro de la mucosa yugal, lo puede percibir también el trigémino, porque participa también en lo que es las papilas gustativas. Entonces tiene una información sensitiva, que es la sensibilidad, que yo puedo poner algo en la boca y percibo si es frío o caliente, el gusto que tiene, y a su vez masticar o tragar, si es en el caso que sea líquida. Esa es una función mixta. El trigémino es mixto. Olfatorio, óptico, sensitivo, el ocular motor es motor, el troclear y el abductor son motores, y el trigémino mixto. Después tenemos el otro nervio que tenemos, que se va a encargar de todo, de lo que es la cara, es el facial. El facial se encarga de todo lo que sean los músculos de la cara y también colabora en todo lo que sean las papilas gustativas, en el gusto, en el sabor de las cosas. También es un nervio mixto, porque va a permitir percibir la sensación, que por ahí es lo que le puede percibir uno cuando tiene una parálisis facial, por ejemplo, que es algún tipo de lesión en el sistema nervioso, que hace que se lastime ese nervio y pueda aparecer la parálisis. Vieron que por ahí hay pacientes que tienen una ACV, que tienen una parálisis de un lado. Este lado, en el lado que tengo paralizado,
ese lado que yo tengo arrugado. ¿Por qué? Porque ahí no trabaja, entonces el estímulo tracciona a todo ese lado. Y este otro lado es el que está trabajando. Entonces, las parálisis faciales son por ahí porque este nervio, por las lesiones o por accidentes cerebrales, se lastima. Y cuando yo tengo una parálisis facial, puedo también, por ende, tener alguna alteración del gusto, o también tener algunos trastornos en lo que es la deglución. ¿Por qué? Porque no voy a poder masticar bien y no voy a poder formar bien el bolo, porque me innerva la mitad de la cara. Entonces, toda esta mitad no va a trabajar bien, entonces únicamente con esta otra mitad, mi cuerpo, mi cara, o mi boca, mi nariz, va a trabajar mejor y va a sentir las cosas, los gustos, lo que sea. Y esta otra parte, no. ¿Por qué? Porque va a estar paralizada. Profe, pero esos nervios se vuelven a construir, digamos. A veces, depende del tipo de lesión. Si la lesión es parcial, podemos recuperar a través de estímulos. Si la lesión es chiquitita, a través de kinesio, de masajes y de todo lo que sean rehabilitaciones con medio de vibraciones. Hay unos estímulos que se hacen ahora que son parecidos. ¿Vieron como el de las ecografías? Que son como un magneto que te ponen para ver la imagen de adentro. Bueno, hay uno también que se pone en la cara y que te van haciendo como pequeñas vibraciones que permiten el estímulo. Y todo lo que sea, antes se creía que todo lo que era sistema nervioso no se regeneraba. Hoy sí. Hoy se sabe que muchas cosas se regeneran, entonces hay muchos estímulos que se puede volver a recuperar con trabajo, con esfuerzo y con rehabilitación. No siempre que tenemos algún... Sí. Sí. ¿Por qué le da la parálisis facial, por ejemplo, en un niño de 12 años? ¿A consecuencia de qué puede ser? Puede ser cualquiera. Puede ser, ya sea de niño, de adolescente, de joven, de viejo, puede ser cualquiera. Puede ser una ACV, puede ser un infarto, puede ser una rotura del nervio, puede ser una infección, puede ser una inflamación, puede ser un tumor. Las causas pueden ser un montón. Pueden ser por alteraciones nerviosas únicamente, puede ser por traumática, porque tuvo un absceso, por ejemplo, o tuvo una inflamación dentaria y que esa inflamación por ahí presionó o lastimó o infectó el nervio y lo mató. Vieron que por ahí cuando uno se... La inflamación es un mecanismo de defensa del organismo. Por ahí esa inflamación se puede transformar en pus. Es decir, que esa pus o esa infección se puede necrosar, se puede morir. Si se muere, es muy difícil que se recupere, entonces puede tener una alteración. O puede ser algo inflamatorio. Por ahí muchos chicos, o los más chicos, por ejemplo, pueden tener trastornos en lo que es la inervación por infecciones, que es lo más frecuente en ellos. Las infecciones de los dientes, por el mal estado de higiene, por el aumento de las golosinas, de los azúcares que reciben, por el tener la mamadera como chupete todo el tiempo. La mamadera, ¿qué es? Es un estímulo para alimentación. Yo le tengo que dar la mamadera, mi bebé tiene que tomar la mamadera, terminar la mamadera y retiro. No puedo dejarle la mamadera 2, 3 horas, 40 minutos, no. La mamadera es lo que tarde en tomar. Tiene que ser 5, 10 minutos, 15 y terminó de tomar la mamadera y yo retiro el estímulo. ¿Por qué? Porque si no yo dejo la tetina en la boca con el dulce, eso deforma el paladar, deforma los dientes y hace que todo el tiempo haya bacterias dentro de la boca. Nosotros tenemos dentro de la boca la saliva. ¿La saliva qué hace? Trata de matar todo el tiempo las bacterias que hay, trata de limpiar, de oxigenar y de liberar de bacterias la boca. Es un mecanismo de limpieza. Tiene enzimas que hacen que traten de matar, de cambiar el pH de la boca para matar las bacterias. Por eso no tenemos todo el tiempo infectada la boca, porque la saliva a través de su enzima las trata de limpiar. Si yo no limpio, obviamente esas bacterias van a estar todo el tiempo ahí. Por eso que el hecho de tener todo el tiempo la mamadera a modo de chupete o todo el tiempo el chupete para que yo le doy con dulce de leche a la criatura, también puede hacer mal. ¿Por qué? Porque no permite que la saliva cumpla el rol que es de lubricación y de limpieza de todo lo que sea. Entonces, ¿qué? Al tener un foco de todo el tiempo en la boca o bacteria todo el tiempo en la boca, ¿qué hace? Se pueden infectar. Si se infecta, se inflama. Si se inflama, puede tocar algún nervio y de esa manera producir algún tipo de daño. Puede ser el daño a nivel facial, a nivel del trigémino, o también puede ser ocular. ¿Por qué? Porque todo lo que sea vía aérea, por ejemplo, nariz, oído, garganta, todo se relaciona por adentro, por atrás. Yo cuando me hacen, por ejemplo, el hisopado me hacen bien por base, me ponen por la nariz y es bien, tratan de ser lo más derecho posible para ir por piso de nariz. Sin embargo, lloro un montón. ¿Por qué? Porque justo en la base, en la parte posterior de lo que es la nariz, toca junto con las glándulas lagrimales, entonces estimula la glándula lagrimal, vos te terminas haciendo un hisopado de nariz, terminas llorando.
Vieron que por ahí dicen que el pelo más largo es el de la nariz porque te saca un pelo en la nariz y te duele todo. Bueno, así es. Todo está conectado por atrás. Si yo tengo una otitis, un dolor de oído, lo más probable es que también pueda tener una congestión nasal. Y si tengo una gripe o una congestión nasal, un dolor de garganta, puedo también tener que se me tapó la nariz, que me duele, que me molesta. Es todo un circuito que está conectado por acá. Si yo eso no cuido, no protejo, eso se puede inflamar. Si se inflama, puede lastimar alguna estructura que está dentro, ya sea un nervio dentario, un nervio de la piel o algún par craneal directamente. ¿Eh? Más o menos, Wilda. Profesor, Sí, ¿alguna profe, posibilidad que porque le yo acepte? le pregunté porque el médico, ¿Te escucho? no, yo le preguntaba porque yo vi un caso de que tuvo parálisis facial y tenía 12 años y le hicieron tomografía, todo, y dijo que no encontraron nada, así. Y me dice el doctor que podía ser por estrés, que tuvo como, justamente como a los 12 años, las hormonas están en pleno, como descontrolado, nomás le digo. Ella tuvo como un shock porque fue la muerte de 2 familiares seguidos. Para ella fue como así como un choque para esa niña, y ahí es donde que es como que le hizo tener esa parálisis facial, y tuvo un mes y pico con tratamiento con electrodos así, y no quedó bien, pero no se le nota nada que tuvo parálisis facial. Por eso le preguntaba. Lo que pasa es que el estrés es un proceso inflamatorio crónico. Hoy, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, de la pandemia, todos estamos en estrés. Yo puedo tener un estrés, por ejemplo, hoy porque me porté mal, mi mamá me va a retar, o mi marido se va a enojar, o por algo que yo hice, o mi jefe me va a retar. Eso es un estrés transitorio cortito, que me genera ansiedad, me genera un poco de estrés, pero cuando me retan o cuando pasa el momento, o si vino y no me dijo nada, ya pasó, terminó. Es un estrés transitorio cortito. Pero esto de la pandemia es un estrés, por ejemplo, de meses, entonces se transforma en un estrés crónico. ¿El estrés qué es? Es un estímulo excitatorio, inflamatorio, que todo el tiempo está presente en algo, entonces va a producir muchas lesiones. Por eso hoy en día hay muchos casos de suicidio, de depresión, de trastornos de ansiedad, de pánico, que se genera secundario a este estrés crónico. Si hubiera sido cortito, si la cuarentena hubiera durado los 14 primeros días, los 30 días, por ahí no serían tanto los daños nerviosos o los daños a nivel de todo lo que sean estímulos del sistema nervioso, digamos, psiquiátricos, psíquicos o neurológicos. Pero como se transformó en algo crónico de tanto tiempo, sí produce ese daño. Si a mí se me muere, obviamente, 2 familiares cercanos, un familiar cercano que sea muy querido, me puede generar eso. Al igual que, por ejemplo, que yo sea un estudiante de 12, 13 años, que siempre ha tenido buenas notas y que me saca un 0, por ahí puede ser un estrés. Si bien es cortito, es tan intenso que puede producir un daño. Todo lo que sean estresantes, todo lo que sean estresores, pueden producir daño a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso, todo lo que sea muscular y todo lo que sea estresante, digamos, es muy difícil de ver o de diagnosticar. Sí, con estímulos, si fue únicamente de causa estrés nervioso, por ahí ella tiene que continuar con la rehabilitación y probablemente, muy seguramente, puede llegar a recuperar totalmente la función de todo lo que sea la parte facial. ¿Por qué? Con más electrodo o con más gimnasia, que es soplar, mover, estimular, reír, cerrar la boca, poner de costado al otro costado, cerrar el ojo, todo. Son estímulos musculares que uno va haciendo para que estimule y se vayan de nuevo esas células nerviosas tratando de regenerar y formar nuevas conexiones para tratar de recuperar esa información. ¿Mm? Puede ocurrir que se recupere, que no se recupere, o que la lesión persista por mucho tiempo. Bueno, gracias. Costó un año recuperarme. Y lo mío fue un estrés por un profesor que me acosaba en la escuela y yo no le conté a nadie. Y cuando llegó agosto no aguanté y en mi casa, cuando volví a la escuela, se me torció toda la cara. Y también me hicieron estudios de todo y no salía nada. Sí, me mandaron al psiquiatra, al psicólogo, rehabilitación con masaje, de todo.
pero fue como un pico de estrés. Eso, y por ahí cuando uno es muy estudiante, cuando es demasiado, digamos, demasiado dedicado, se pasa grandes cantidades de horas al día estudiando, también en muchos casos de estudiantes universitarios, por suerte muy pocos chicos secundarios, la gran mayoría siempre fue universitarios, profesionales, tuvieron eso que le dicen el surmenage, ¿vieron? Y dice, hizo un surmenage y piró. Se transformó, empezó con alteraciones psicóticas, empezó con delirio, empezó con convulsiones, con epilepsia, porque fue eso que gatilló, eso que lastimó, eso nervioso que digamos. El gatillo desencadenante de un estímulo produjo eso, que puede ser una parálisis facial, puede ser un trastorno de glutorio, puedes quedar tartamuda, puedes perder la audición, puedes perder la visión, o sea, todo que sea sistema nervioso por un estímulo estresante, depende de la intensidad, puede alterar de mayor o menor grado algo. Te digo, podés perder la parte facial de la cara, podés perder los trastornos de la masticación, podés perder la visión, podés perder la audición, podés perder la sensibilidad en lo que es la piel, te puede dar una parálisis de la mitad del cuerpo como secundario a un estrés también. ¿Por qué? Porque el estímulo estresante inflamatorio a nivel cerebral fue tan grande que lastimó eso. Después podemos recuperar totalmente y ser una recuperación ad integrum, quiere decir una recuperación total, o podemos no recuperarnos y puede quedar algún tipo de secuela de ese tipo de lesión. Profe, ¿el surmenage es permanente o se recupera? Algunos casos se recupera, depende de la intensidad, hay otros que no. Acá en Corriente hay uno, no sé si ustedes los que son correntinos, por ahí vieron que hay un muchacho que camina por la Córdoba, la Irigoyen, que camina con un shortcito cortito que se pone entre la cola. Barba, medio cabellito, medio larguito, con barba tiene a veces. Con barbita y con así como con rasta, bien morochito, y que ahora en invierno incluso andaba únicamente en shortcitos, esos shortcitos cortitos, tipo los de Maradona allá hace mucho tiempo, y que encima se lo transforma en colales él. Bueno, ese por ejemplo dice que era un estudiante de medicina, no sé si de cuarto o quinto año, que un día hizo un surmenage, piró, y terminó perdiendo toda su lucidez, toda su capacidad de relacionarse con el mundo, y perdió esa conexión. En ese caso, por ejemplo, es un surmenage permanente. Hay algunos que son profesionales que están trabajando, que tienen 50, 40, 60 años, y hacen en algún momento algún toque epiléptico, algún desencadenante, que se encadenan en eso y termina siendo irreversible. Hay otros que se tratan a tiempo y con medicación se puede controlar. Por ahí no se puede curar, pero sí se puede ir controlando la enfermedad. Depende, todo eso le digo ya, depende del grado, si es leve, moderado, severo. A él, por ejemplo, no le gusta a las mujeres. O sea, no le quiere a las mujeres. A mí, yo que estoy trabajando, usted me vio muchas veces, me quiso pegar. Bueno, seguramente debe ser, por ejemplo, una persona que sea gay, y que bueno, entonces dentro de su locura, él sigue teniendo esa prioridad. O sea, él sigue teniendo ese estímulo que es la atracción hacia el sexo masculino. Pero por ahí quizás no lo canalice bien, o quizás sí, quizás tenga relaciones con hombres. O sea, esto dependerá. Probablemente él sí haya sido una persona, también eso es un estresante, puede ser que no haya hecho el surmenage por estímulos de estudiar, por el estrés del estudio, puede hacer el surmenage, o también ese desencadenante del estrés puede ser, por ejemplo, porque vos seas una persona que te guste, la persona de tu mismo sexo, y porque en tu casa te repriman, porque la sociedad te reprima. Nosotros todavía no estamos preparados para aceptar a todos los gays o a todas las lesbianas, entonces por ahí es una carga muy fuerte para ellos el demostrar ese tipo de inclinación. Entonces nosotros ahí podemos ser nuestro propio gatillante para ese estado. Yo tenía un compañero, por ejemplo, de que él era gay, pero a su papá el papá no lo aceptaba. Cuando él intentó decirle algo, el papá hace una cardiopatía, hace una arritmia cardíaca y termina internado en el cardiológico. ¿Qué hizo él? Se bloqueó, quedó como reprimido esa sexualidad de él. Después, bueno, con el tiempo, con los años, uno puede por ahí buscar la manera de encaminar eso y de demostrarlo, o tratar de dejarlo a escondidas. Por ahí también puede ser eso. Eso es también un gran estresante para todos, porque Corrientes todavía no está preparado para ese tipo de población. Por ejemplo, uno va a Buenos Aires, los gays y las lesbianas se sienten mucho mejor. ¿Por qué? Porque son como más abiertos. Nosotros todavía somos muy encerrados. Eso que Capital ya tiene muchos, pero por ejemplo el interior sería como más estresante también eso. Y hay que ver hace cuánto fue también el estrés o el surmenage de él, si fue por nervio, por estudio, por sobrecarga, o por qué causa fue. Bueno, vamos a los otros, que son los estímulos. El vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es todo lo que tenga que ver con el oído.
En el oído, por ejemplo, también es un estímulo sensitivo. ¿Por qué? Porque nosotros acá escuchamos todo lo que tiene que entrar, digamos, a nuestro sistema nervioso para poder dar una respuesta. Entonces yo a través del estímulo sensitivo yo incorporo el sonido de los pajaritos, de ustedes que me hablan, del ruido del ventilador, de todo. Toda la incorporación de sonido, eso es sensitivo. Y todo lo que tenga que ver también con el equilibrio. El oído trabaja mucho en lo que tiene que ver con el equilibrio. Dentro del oído tenemos los huesos, que son los caracoles, los otolitos, la linfa, que hacen que haya un movimiento siempre dentro del oído como para poder yo tratar de mantener mi cuerpo erguido, tratar de tener caminando, o si voy caminando, tratar de ir derecho. Por ejemplo, es algo que cuando vos nadas, al principio se pierde ese estímulo. ¿Por qué? Porque yo comienzo a nadar y me termino yendo para el costado. Hasta que aprendo y nadando, yo hago el estímulo de ir derecho nadando. ¿Por qué? Porque voy practicando ese estímulo, voy repitiendo y de esa manera voy aprendiendo a que así como aprendí a caminar en la vida y comencé a ir derecho, que cuando era bebé me iba para cualquier lado, después me comencé a ir derecho, bueno, cuando estoy en el agua también, al principio me voy de costado, después que tanto practicar me voy derecho. ¿Por qué? Porque el oído también participa en todo lo que tenga que ver con el equilibrio, al igual que la vista cuando lo tengo abierto los ojos y cuando veo perfectamente, y lo que es el cerebelo, que también trabaja en todo lo que sea el equilibrio motor. El glosofaringeo. El glosofaringeo es un nervio que se encarga de todo lo que sea la parte bucal, la parte oral y todo lo que sea la parte de los músculos en la primera parte de la garganta, digamos, que es la parte de la faringe. Entonces, todo lo que tenga que ver con los músculos de la faringe, que es el hacer el reflejo de intentar tragar, es una respuesta motora. Lo que tiene que ver con el gusto es un estímulo sensitivo. Y lo que tiene que ver con la fabricación de saliva es algo autónomo. Entonces, este es un nervio también mixto. Tiene respuestas motoras, respuestas de gustos, de las glándulas salivales y también de las papilas gustativas. El vago, se le llama así, que es el 10º par, es el más largo. Por eso se lo denomina vago. ¿Por qué? Porque nace a nivel del cerebro, nace a nivel del encéfalo y va a viajar incluso hasta el diafragma. Va a tener un estímulo a nivel del diafragma para poder colaborar también de esa manera en la parte respiratoria. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de respiración, por ejemplo, en lo que es la huida, se producía una taquipnea, que era el aumento de la frecuencia respiratoria. Bueno, acá el vago, por ejemplo, trabaja y dice, listo, el diafragma comienza a ayudar, comienza a trabajar más para estimular el pulmón, para que respire de manera más rápida, para cuando yo voy a huir, respirar mejor y cambiar, hacer un intercambio de oxígeno más rápido. Y después se va generando como una adaptación. Y tiene un estímulo que ver, tiene una inervación más que nada parasimpático. La parasimpático era una parte del sistema nervioso periférico autónomo inhibitorio. ¿Qué puede hacer esto? Por ejemplo, que el parasimpático, cuando yo duermo, respiro menos cantidad de veces. Lo normal es entre 16 y 20 veces por minuto. Es lo que yo respiro, la cantidad de veces que inspiro y expiro. 16 a 20 por minuto. Durante el sueño yo puedo respirar hasta 6 u 8 veces por minuto. Disminuye mucho la cantidad porque el cuerpo ya no gasta tanta energía como durante el día, entonces lo que hace el vago es inhibir la parte respiratoria para que ahorre energía en los pulmones y trabaje el cerebro para que vaya limpiando y depurando todo durante el sueño. Durante el sueño, uno de los que más trabaja es el cerebro porque va limpiando toda la información basura que tiene y lo va desechando para que yo al otro día tenga espacio nuevamente en mi cerebro para poder incorporar nueva información. El hipogloso es un músculo que se encarga de todo lo que sea, es un nervio, perdón, que se encarga de todo lo que sea la musculatura de la lengua. La lengua tiene 17 músculos, o sea que el hipogloso tiene muchísimos nervios chiquititos para poder hacer ese movimiento de la lengua. ¿Qué hace la lengua? Todo. Trabaja en la masticación, trabaja en la fonación, que es la pronunciación, la formación de la palabra, trabaja en lo que es la incorporación de ruido, trabaja en lo que es, por ejemplo, yo que tengo bracket por ahí, sacarte las comidas que te queda dentro de los brackets, trabajan un montón de cosas. Tienen 17 músculos, tienen las papilas gustativas que me van a dar también las sensaciones de los gustos, donde se van a dividir en categorías. Entonces, y tengo también la posibilidad de hacer ruidos diferentes. Por ejemplo, el silbar, el hacer ruidos musicales. Entonces, esa es una función de la lengua a través de su cantidad de músculos. Y el que trabaja principalmente en esto es el hipogloso. Y el espinal también es un músculo que tiene que ver con la parte motora. ¿Por qué? Porque el espinal es lo que va a encargarse de inervar todo lo que sean los músculos acá del cuello.
de los movimientos, de lo que tenga que ver con el cuello, los dolores, la posición, incluso la primera parte de lo que es acá, la parte de todo lo que sea la parte superior del hombro, toda la parte que sea, esto que dice por ahí, me duele la nuca, eso tiene que ver con el espinal. El espinal se encarga de inervar esa parte. ¿Por qué? Porque esa es una parte que se va a relacionar mucho con el movimiento de la cabeza, entonces tiene que trabajar ahí junto con ello. Nace nervio ahí, inerva ahí, ¿por qué? Porque este es el que se va a encargar de todo lo que sea la parte de rotación, de movimiento y de acomodación del cuello para que sea lo más orgánico posible con respecto al resto del cuerpo. Estos son los pares craneales. Acá están los dibujitos para que vean cómo salen de él. Esto es tronco encefálico, esto es cerebelo, vieron que ninguno sale de acá directamente del cerebelo. Esto que está acá es el puente de Barolio, acá están los otros nervios. Esto tiene que ver, por ejemplo, con son los nervios que salen del, esto que está acá, que es el óptico, el nervio óptico, estos son los nervios, y acá el olfatorio. Estos son los pares craneales. Todos los pares craneales, como su nombre lo indica, nacen del cráneo, o sea que tienen que nacer de adentro de la calota. Y de ahí se van hacia afuera. Excepto, como yo le decía principalmente, el del ojo, que nace en la retina, que nace en la parte posterior del ojo, y el olfatorio, que nace en la mucosa de la fosa nasal. ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos? ¿Chicas? ¿Estamos? ¿Están todos dormidos ya? No. No, Pregunta que le Sí. escuché entrecortado. ¿Los nervios faciales salen del... Ay, ahora me olvidé. Tronco. ¿Del tronco? El tronco, sí. Ah, perfecto. Mira, acá tenés, hay uno que nacen acá, bien a nivel de lo que es la parte del tronco encefálico, y otro que nace acá, la parte posterior, que vienen de la base. Todo esto están relacionados por dentro, no están aislados, no es que si nace el tronco una cosa, el cerebro otra cosa. Todo ello están relacionados y tienen convergencia. Se juntan, hay neuronas de asociación que vienen, se juntan todo y sale un nervio. Eso no quiere decir que el nervio nació acá. El nervio busca información de todos lados y se junta y nace. Es como que se juntan los axones de varias neuronas de varios lugares del cerebro y sacan un solo paquetito nervioso. Un nervio no es un axón. Un nervio son muchos axones envueltos en una vaina. Por ejemplo, si viene el olfatorio, por ejemplo, a ver, el facial, que es un músculo que tiene muchas cosas. Por ejemplo, acá viene el facial. El facial tiene varias fibras nerviosas. Tiene una parte que tiene que ser sensitiva y una parte que tiene que ser motora. Entonces, lo que va a hacer es tener fibras nerviosas, por ejemplo, de la cara. Si yo estoy masticando un chicle, mi cuerpo, mi cara, sabe que el chicle se mastica y que no se traga. Hay un estímulo, entonces tiene que recibir fibras del parietal, que me dice que yo tengo un chicle en la boca, que tiene un gusto de frutilla, que recibí la información a través de las glándulas salivales o a través del envoltorio que vi que es un chicle, que lo incorporé, que lo asimilé, le mando al parietal, el temporal le dice, ah, no, mira, esto es un chicle, se mastica, no se traga, y le manda la información a la parte adelante del cerebro, que es la parte frontal, donde dice, acá masticamos nomás, y esa información sale por el nervio facial. Se juntan, muchas neuronas juntan la información y hacen un solo cordón de axones. No es un axón, son muchos axones que vienen de distintas partes del cerebro, se juntan, se envuelven con una vaina nerviosa y sale un solo nervio con toda esa información. Entonces yo sé que al masticar el chicle tengo un sabor, tengo una masticación, tengo un estímulo sensitivo y un estímulo motor. No es que nace acá, afuera donde yo veo nomás. Recibo un montón de información para poder sacar esa información. ¿Sí? Al igual que, por ejemplo, las papilas gustativas. Las papilas gustativas son distintas papilas. Entonces yo tengo distintos estímulos nerviosos. Tengo un estímulo, un axón que me trae lo dulce, un axón que me trae lo amargo, un axón que me trae lo salado. Entonces yo recibo ese estímulo y ahí adentro del cerebro dice, en la parte del parietal, donde estaba el tema del sabor, me dice, bueno, esto es dulce, salado, amargo. Donde está el cuerpo neuronal. Pero muchas dendritas reciben la información. La dendrita recibe la información, la mandan al cuerpo de la neurona dice, esto es dulce, salado, amargo, y le mando por este axón. Y ahí mando y forma parte de ese nervio. No es un axón, son muchos axones.
Y si el músculo es muy grande y tiene que hacer mucho trabajo, como por ejemplo la mano, son mucho más axones y más largos porque viajan por más distancia, digamos. No es lo mismo que el par craneal viaje de acá de la base del cráneo hasta la cara o hasta la lengua, que el par cervical viaje desde el cuello, desde la C7, C8, D1, D2, hasta la punta del dedo. Son diferentes largor del axón. ¿Sí? Bueno, vamos a los otros. Estos son los nervios craneales y acá le explico cada uno en escrito. Acá le expliqué cada uno, le mostré cómo nace o cómo es la anatomía de los nervios craneales. Bueno, y acá vamos a lo que son los nervios craneales, pero cada uno explicados de qué estímulos van a recibir, para que se vayan grabando después también con la información. No necesito que sepan los 12 pares craneales, pero sí que sepan de qué se encarga cada uno. Que yo tengo un nervio óptico que se encarga de lo que es la sensación o la percepción de la visión. Y tengo un nervio motor ocular, que es el que se encarga de los movimientos del ojo, que son diferentes estructuras o diferentes nervios. Entonces tenemos el nervio olfatorio o el nervio olfativo, que es el que se va a encargar todo lo que sean estímulos que tengan que ver con el olfato, con los olores que percibimos del medio. Tan agradable, desagradable, lindo, lo que sea. Todo lo que tenga que ser olores, se encarga el nervio olfatorio, que nace acá, en la mucosa del nasal. El segundo par es el nervio óptico, que van a enviar va a recibir los estímulos a nivel de la retina y van a mandar los estímulos al cerebro. Y hoy dijimos, como bien había dicho la compañera, va a mandar principalmente a la parte occipital del cerebro. El oculomotor te va a tener que ver con todo lo que tenga que ver con los movimientos del ojo, los movimientos oculares del ojo, ya sean los movimientos de giratorio o de cerrar, de abrir, de defensa. El troclear, que también, el troclear es también un músculo que se encarga de todo lo que sea la visión y va a permitir el movimiento del globo ocular. El globo ocular, si yo puedo girar, puedo observar que se puede mirar y rotar hacia todos los sentidos. Y también después puedo tener los motores oculares que van a desviar la mirada hacia un lado o hacia otro lado. El trigémino, que se acuerdan que habíamos dicho que era un par craneal que era mixto, va a transmitir información sensorial de la cara, todo lo que yo les decía hoy, que era todo lo que tenga que ver con la percepción, el contacto, el suave, la presión, el dolor, el pellizcamiento, lo que tenga que ver también con la boca, participa también lo que es la parte del gusto, de todo lo que es la parte de sensación de las papilas gustativas, así como también se va a encargar de todo lo que sea la parte de movimiento, mastica. Entonces tiene dos estímulos sensoriales y motores, o sea, es un nervio mixto. Participan todo lo que sean los movimientos de sensación de la cara, de la boca y la parte masticatoria. El nervio abductor da la posibilidad, como yo le decía hoy, de movimiento del ojo, dar el ojo o mirar el ojo hacia el lado opuesto de la nariz, que era el que yo mire hacia afuera, como que mire hacia la oreja. Eso es la de abductor. Abdujo el ojo hacia afuera, un ojo hacia cada lado. El abductor derecho va a hacer que yo con mi ojo pueda mirar hacia la derecha y el abductor izquierdo va a hacer que yo con mi ojo pueda mirar hacia el lado izquierdo. Bien, gracias. El facial es el que se va a encargar todo lo que sean los músculos de la cara. Son los que crean la expresión facial. ¿Cuáles son la expresión facial? Reírte, cara de mala, cara de seria. Esas son las expresiones que van a fabricar eso. Que es un nervio que se altera en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. El Parkinson se produce una lesión a nivel del facial y el paciente tiene cara de póker, le dicen, que es una cara amímica, una cara que no refleja expresión. El Parkinson, cuando está en estadio más avanzado, se puede estar riendo, puede estar contento, puede estar feliz, y sin embargo la cara de él no expresa eso, o puede estar muy enojado, muy nervioso, y tampoco expresa eso, puede estar muy triste y no da esa expresión. Esta es un nervio que se altera en esta enfermedad. Y también puede producir las parálisis, que cuando se produce una ACV, esa mitad del cuerpo puede no tener expresión. Yo de este lado me puedo estar riendo, y sin embargo de este lado la risa no se nota porque hay una alteración en esa expresión. También el facial, eso es motor, y también el facial participa de lo que es la parte gustativa de la lengua, o sea que también tiene una función mixta. El vestíbulo coclear tiene que ver con todo lo que sean impulsos auditivos de equilibrio y de orientación, porque pues yo le decía hoy que todo lo que tenga que ver con la audición, con mantenerme derecho, con nadar y buscar un equilibrio, una estabilidad, da el vestíbulo coclear. Cuando yo aumento en edad, este nervio normalmente muchas veces en los adultos mayores se lesiona o se altera
por lo cual el adulto mayor tiende a tener vértigo, mareo e inestabilidad. Ese es ¿por qué? Porque los otolitos que están dentro del oído, el líquido, la linfa, la endolinfa que está dentro del oído, con los años no se fabrican tanto, no tienen tantos movimientos de las cilias y se produce una alteración en todo lo que sea el equilibrio. Entonces el paciente por ahí puede tener vértigo. Y no hay ninguna lesión a nivel de lo que es el cerebelo, es la lesión a nivel de lo que es oído. Cuando se produce un vértigo o una alteración del equilibrio por el oído, normalmente es irreversible. Por ahí puedo mantener un poco con medicación, que son los antivertiginosos, pero normalmente es una lesión irreversible. Y que también va acompañado siempre de alteración de ruiditos. El paciente refiere que escucha grillitos o que escucha como ruidos de papeles dentro del oído. El glosofaringio tiene que ver con todo lo que decíamos hoy, la lengua. Recibe estímulo de todo lo que sea la parte de la lengua, de la recepción de lo que sea movimiento y gustativos de la lengua, y también todo lo que tenga que ver con la parte posterior de la lengua, que es la faringe. Todo lo que tenga que ver con la fosa posterior atrás de la boca, abriendo la boca, uno mira al fondo, eso es faringe. Y lo que está por debajo, que participa en la parte respiratoria, es laringe. Faringe primero, que es todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es el tubo digestivo, lo que todavía participa, la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua, vieron que está plantada atrás, adelante es móvil, pero está plantada en el fondo, a diferencia de la rana o de algunos reptiles que tienen plantado acá adelante, por lo cual sacan y pueden guardar de vuelta. El movimiento de ellos es al revés, ellos sacan así y nosotros tenemos atrás, plantado atrás, y movimiento es adelante. Bueno, el glosofaringio participa de eso, del movimiento de la lengua y de la parte posterior donde está plantada la lengua, que es la parte de faringe. Y te dice acá la emisión de órdenes de esa área, ¿por qué? Porque trabaja mucho en lo que tiene que ver con la fonación, con lo que tiene que ver con los sonidos, con la forma como va a moverse la lengua y cómo va a acomodarse la faringe para poder producir los ruidos. El vago, que era el que yo les decía que era el más grande, que también va a tener impulso de faringe, de la cara también parte de la cara, de la laringe, o sea, también va a participar en parte de lo que es la parte respiratoria. Esos estímulos puede llevar al cerebro y también traer del cerebro ahí la información. ¿Por qué? Porque trabaja en los dos sentidos, va y viene, es una acción mixta motora. Lo que hace es traer la información y llevar la información. Y también participa mucho en lo que es el estímulo de tragar. Participa en lo que es la parte respiratoria y lo que es la parte de deglución. Trabaja en esos dos sistemas, está trabajando el vago. Y se denomina así porque es el más largo, o también le dicen neumogástrico, neumo de respiratorio y gástrico de estómago o de deglutorio, para que sepan. El 10, vago o neumogástrico, trabaja o participa en todo lo que sea respiratorio y también la parte digestiva. El nervio número 11 es un accesorio, el cual se va a dedicar a todo lo que sea la parte de inervación de todo lo que sea, principalmente músculos, de la parte superior del cuello y de la parte por dentro de todo lo que sea la parte respiratoria, y llega hasta el diafragma. Es como un ayudante del 10, es un accesorio, es el que le va a ayudar o el que le va a colaborar en todo lo que tenga que ver con los movimientos del cuello y del diafragma. Entonces va a participar en los dos. Y el último, que es el hipogloso, que tiene que ver con todo lo que sea la información de lo que es garganta y lengua. El hipogloso trabaja con la lengua, principalmente porque se acuerdan que teníamos muchos músculos ahí, entonces tienen diferentes movimientos. Y no solo músculos, tenemos papila gustativa, no solo papila gustativa, sino también tenemos glándulas salivales. Entonces son muchas funciones que tiene esa zona, o sea, la lengua, por lo cual requiere que tenga vallas. Ustedes ven, si levantan la lengua, tienen como bolsitas abajo que son como pequeñas glandulitas de saliva que son lo que van a dar. Aparte, viene la parte de abajo de la lengua, tiene el frenillo, que es el que le va a dar el estímulo. Es un nervio, músculo que está trabajando ahí para dar el movimiento de la lengua y que la lengua no se vaya para todos lados, como que el que frena la lengua hasta dónde va. ¿Estamos más o menos, chicos, hasta ahí? Sí. Y acá les muestra más o menos cómo nace el nervio y cómo va a nacer. ¿Se acuerdan que decía que el primero, que es el nervio olfatorio, nace acá? Acá entra el estímulo y acá en la mucosa, en la parte superior de lo que es la nariz, ahí va a nacer el nervio olfatorio y entra al cerebro. Entonces va a dar la información que saca de afuera. El nervio ocular, por ejemplo, que era el 2, el nervio óptico,
donde acá a nivel de la retina capta la información y la va a llevar hacia el cerebro. Ahí tener acompañado de este, tener esto que son los músculos del ojo, que son los que le van a permitir, cuando un músculo te tracciona hacia un lado, me permite que el ojo gire hacia ese lado. Si tracciona este, el ojo mira hacia arriba, este mira hacia afuera, este mira hacia abajo. Tenemos diferentes musculitos que son los que van a estar trabajando con los motores, con los nervios motores oculares, que van a permitir los diferentes movimientos del ojo. Acá tenés también el otro, que el nervio facial, miren cómo viene acá, nace del tronco, viene acá, inerva toda esta parte. Esto por eso se produce, por ejemplo, alguna otitis, alguna parotiditis, por ejemplo, en la papera, que es una parotiditis, que es la inflamación de la glándula parótida, puede producir alteración en lo que es la parte facial de la cara. ¿Por qué? Porque la papera lo que hace es inflamar acá, que es donde está la parótida, inflama esto, se produce una alteración en lo que es todo lo que sea la sensibilidad de esa parte. Esto es el oído. Acá tienen los caracoles, los huesitos, y dentro de estos circulitos hay líquido. Este líquido se puede disminuir la cantidad, se pueden pegar las células que están acá, y por eso se produce una alteración en todo lo que sea el equilibrio, la audición o la estabilidad del paciente. El vago, que nace acá, a nivel de lo que es el tronco encefálico, va a nacer y se va acá. Irriga parte del pulmón, parte del diafragma, y puede llegar a la parte superior de algunos órganos intestinales. Por eso que dice que trabaja en todo lo que sea la parte de respiración y gástrico. Por eso se llama vago o neumogástrico. Neumo de respiratorio, de neumonólogo, neumonológico, y gástrico de tubo digestivo. Este es el otro músculo, que es el espinal, o que es el accesorio del neumogástrico, que es lo que se va a encargar de la parte muscular de los músculos de cervicales, que son los músculos de acá del cuello, y los primeros dorsales, que son los músculos de la parte superior del tórax. El glosofaringeo, que también nace acá, se va a encargar de todo lo que sea la parte de posterior de faringe y lo que sea la parte muscular. Al igual que el hipogloso, que también viene a la parte muscular de la lengua y de la papila gustativa. El glosofaringeo viene a la faringe y a la lengua, y el hipogloso viene a todo lo que sean las papilas gustativas y a la lengua. ¿Por qué tiene dos nervios la lengua? Porque la lengua tiene mucho movimiento y muchas funciones. Y el trigémino, que también van a nacer, pero a nivel, van a ser un poco más arriba, nace más a nivel de lo que es el mesencéfalo, viene el trigémino y me va a dar sensibilidad o dolor a todo, a la parte facial, a todo lo que está esta parte de acá arriba, a todo lo que está esta parte de acá, y también participa en los movimientos de esta zona. Y por supuesto que también en todo lo que es la recepción de estímulos sensoriales en esta zona. Con estos dibujitos yo creo que van a entender más o menos, porque ya está la parte descrita, donde ustedes pueden ir leyendo y pueden ir interpretando con la parte de dibujitos. ¿Están más o menos, chicos, cómo van los dibujitos, cómo van? ¿Vamos relacionando? ¿Sí o no? Sí, Estoy poniendo muchos dibujos para que entiendan, porque es difícil, y también es un tema largo, pero sí, va a ser difícil. Por eso le puse muchos dibujitos para que más o menos vayan entendiendo, a la vez que también les fui graficando y explicando. Por eso les decía las dos partes importantes, no solo la parte teórica, sino también la parte de gráficos para grabar mejor la información. Hay que repetir, entonces de esa manera van a poder ustedes saber, o van a poder ver, por ahí esta parte de este grafiquito es mucho más explicativo para que sepan mejor cómo es. Pregunta, profe, por ejemplo, la papera que usted estaba hablando, ¿puede afectar los nervios faciales? Sí, por supuesto, porque la parótida está acá. Sí. Viene acá en la parte de abajo del oído, esa parte, tenemos la parte de articular, ¿viste? Como cuando movéis, abrís la boca, que se mueve un huesito acá, una articulación que es del maxilar superior con el maxilar inferior, ahí a esa altura está. Entonces lo que se inflama es todo esto. Entonces como el nervio facial viene, sale de acá atrás y viene por acá, sí, porque viene y inerva esto. Entonces obviamente la papera puede producir alteración y puede producir dolor inclusive en todo ese lado de la cara. Obviamente cuando se va la inflamación, eso recupera su función y respiramos, andamos normal sin problema. Lo que la molestia o el trastorno se presentan cuando estamos en proceso inflamatorio de la papera. Ah, ok. Gracias. Si la inflamación persiste, si se hace un absceso, que por ahí pasa eso, que muchas paperas se transforman en abscesos de la parótida, sí se puede producir una alteración en alguna parte del facial, no en todo,
puede ser, por ejemplo, una parte facial que viene hacia acá abajo y vos por ahí perder la sensibilidad, te presenta hormigueo en esta zona y el resto está muy normal. No siempre cuando se afecta, el nervio se afecta a todo, por eso puede afectar una fibrita nomás, entonces puede tener algún tipo de alteración o no. Bueno, chicos, parece que vamos a tener que dejar acá, porque ya pasamos la hora, y se les va a complicar mucho porque es bastante largo, porque después comienzan acá todo lo que sea la parte final, que es todo lo que sean médula, los pares, qué sé yo, que también es bastante larguito. Entonces vamos a ver esta parte primero para que ustedes graben mejor, y quedamos hasta este dibujito, ¿eh? Ahora le subo en la clase, después el profe cuando pueda grabar todo, porque él tiene que bajar todo primero a la compu y después de la compu subir al campo. Cuesta mucho porque es pesado la información porque lleva mucho tiempo. Entonces después el profe le sube la clase grabada y yo les subo esta clase para que ustedes vayan mirando y vayan estudiando de ahí. ¿Eh? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Alguien No, que quiera preguntar algo? profe, yo. Sí. Sí, Con Flor. respecto a los powers, o los powers, Sí. usted va a subir en la clase y con esto tenemos que estudiar más los libros que la bibliografía que está en el aula. Sí, sí. Esto yo le subo más que nada, no solo de a modo de explicativo, sino también a modo de síntesis, porque en realidad por ahí uno tiene que profundizar, porque por ahí en el examen no te pregunta y cuesta más. La idea es que esto sirva de base como para que ustedes lean y puedan entender el tema, y después ustedes verán cómo refuerzan esa información, esos estudios. Sí, o pueden buscar cualquier otro libro que sea de anatomía del sistema nervioso, pero uno que sea más sencillo. Nosotros cuando estábamos en la carrera teníamos no solo el Rubier, que eran los 3 tomos de anatomía, sino había otro librito que era más chiquito, para estudiar la parte del sistema nervioso. Entonces, para cualquier libro que hable del sistema nervioso, que no sea Wikipedia, pueden buscar para poder estudiar, como para poder leer y poder captar un poquito la información. En algunos apuntes, cuando no son buenos, te dicen, por ejemplo, te hablan del encéfalo, te hablan del cerebro. Después ustedes vienen a rendir y me dicen cerebro, y el cerebro no es el sistema nervioso central, el cerebro es parte del encéfalo. Entonces, por ahí ustedes tienen que ver esa información también. Si por ahí dice, leo en un artículo y dice, bueno, acá dice cerebro, 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 y me está hablando supuestamente del encéfalo, entonces eso va a costar de que sea información real. Lo más probable es que sea falsa, ¿no? Y otra cosa también, ¿nos va a mandar a hacer trabajos, actividades o algo así? No, por eso ahora es obligatorio la presencia en la clase. Ahora las clases, los prácticos terminó. Si vamos a tener parcial, que ya le voy a decir cuándo el parcial, por eso vamos dando las clases, todo en el parcial entra únicamente lo que yo doy en las clases, no entra ninguna pregunta que yo no haya dado. Por eso es que cuando subo el examen, va a ser distinto aquel que está presente, aquel que tiene su presente, con aquel que no está. Por ejemplo, por eso yo les digo, tiene que estar las caras en el Power, acá en la gráfica, para yo saber quién está y quién no está. Porque hay varios, por ejemplo, que están el cartelito de que está presente, por ejemplo, Ivonne, Ludmila, Jacqueline, José, Sofía, pero no está la carita. Entonces, yo no sé si me prendiste la computadora y te fuiste a otro lado, te fuiste a hacer otra cosa. Por ahí uno ve que, por ejemplo, que ustedes están, y sí yo veo que están leyendo el celular, que bajan la mirada, pero es distinto a aquel que directamente no está en la clase. No quiere decir que porque yo prendí la cámara estoy presente. Acá dice José, hola profe, pero no lo vi, no le vi la carita a José. Entonces, no es lo mismo, yo también puedo ponerle una grabación, grabar y dejar el grabado, irme y dejar la pantalla oscura, entonces ustedes no saben si estoy o no estoy. Entonces el presente es yo presente. Así como están los diputados presentes en la cámara en los Zoom, bueno, ustedes también tienen que estar en el presente en los Zoom. Por eso yo estoy manejando desde un celular, por eso estaba preocupada. Sí, veo por ahí que estabas caminando para hacia un lado, hacia otro lado, caminás, Wilda. Sí, por eso le digo que estaba preocupada porque vio que del celular uno no puede, creo, no sé si se puede grabar o no, pero por eso estaba preocupada si usted iba a dejar también esta grabación Sí, el profe te va a subir después al campo. Tenemos que entrar en su materia, ¿no, profe, para mirar la grabación? Sí, tienen que entrar en anatomía. Bueno, está. Muchísimas gracias. Ahí se sube la clase. Bueno. ¿Estamos? Nos vemos en la próxima clase, chicos.
Ya en la próxima Sí, clase profe. vamos a tener una parte de práctico de parcial. El parcial puede ser de distintas maneras, chicos. Yo puedo tomar opción de agarrar y también hacer preguntas en el parcial. Pues un día vengo acá, me preparo toda mi pregunta y digo, a ver, Sandra, tal cosa. Y Sandra me tiene que responder. También puede ser así el parcial. Entonces puedo optar por la modalidad. Les voy a avisar cuál es, pero yo necesito que ustedes estén presentes. Tampoco les voy a decir ya cómo es, porque si no directamente se me van a borrar toda la clase. Pero tienen que estar presentes en las clases. La asistencia es una condición sin excepción para poder aprobar la materia. ¿Mm? Y ya les digo, aquellos que no pueden estar en la cámara, cada tanto me tienen que hablar para que estén presentes. Por ahí una justifica y dice, sí, yo no estoy, pero el resto tiene que estar presente. ¿Ya? Esta parte está por hacer pesada su materia, profe, porque nosotros por lo menos usábamos las actividades suyas para Te mando estudiar y actividades si quieres, ahora no tengo problema. así, sin Te actividad. puedo preparar y te puedo mandar una actividad, no hay ningún problema. Se hace Les mando, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema, les mando la No actividad. me guiaba así, más o menos. Claro, profe, una actividad, como dice Miriam, para uno orientarse, así, si usted llega a mandar Hasta ahora el una- examen final hacer va a parcial. ser presencial, así que yo le puedo mandar la actividad y me pueden incluso Me van a traer matar para las que yo- otras, pero No, se le puede hacer y suma puntos. Eso no quiere decir que uno apruebe o desapruebe la materia. Yo le puedo hacer las actividades, ustedes se organizan, arman y me envían las actividades. O no me me las maten mandan, las yo le otras, entrego por la favor. respuesta para el Cuando va- examen. También le puedo sumar puntos para su examen. Uno cuando va a rendir con la profe, tiene que saber que la profe pregunta todo. El profe dijo que el final va a ser presencial. Sí, mamita. Si no tenemos, si se suspende el aislamiento, el examen va a ser presencial. Cuando estamos en diciembre vamos a estar aislados, ¿no? Con este calor de 41 grados hoy en la ciudad de Corrientes, yo creo que el virus no debe haber transitando, porque el virus anda hasta los 25 grados. O sea que hoy yo creo que virus en la calle no hay. Así que probablemente para el verano esto disminuya mucho. Si se abren las actividades áulicas en algunas áreas, seguramente los exámenes van a ser presenciales. Ustedes prepárense para presencial, que es más difícil que online o virtual. Y bueno, profe, rendimos en Presencial enero. van a estar ustedes directamente con nosotros. Y en el caso de que no sea presencial, igual van a estar uno de ustedes con 3 de nosotros. Sí. Bueno. Sí, profe. ¿Alguna preguntita más? No. Listo. Entonces nos vemos en la próxima clase. Y estudien estos chicos, porque se nota que no están leyendo, porque le hago Muchas preguntitas de los temas que ya dimos, ya no solo de la parte teórica, sino de la parte hablada, y tampoco todavía están captando. Así que vayan estudiando, porque después se le va a hacer muy pesado. Es una materia larga, difícil, complicada, así que vayan leyendo. La única manera de aprender es leer y repetir, leer y repetir. Bueno, profe. Muy bien, profe. Estamos Bueno, cerrando profe, la jornada de gracias. hoy. Muchas gracias. Voy a ir cerrando. Me despido de usted y de las alumnas y de José también, que está acompañándonos. Y paso a grabar para posteriormente a las siestas ir subiendo a la plataforma. Que tengan buena jornada de actividades. Hasta pronto. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao.